Me puedo poner orgulloso, soberbio, arrogante, así que mejor no me den aplausos. Antes del estudio, una buena noticia, pero por ahora queda más bien como un avisito, pero para que vean que allá en Sudamérica o la ex provincia del Cono Sur no estamos tan dormidos, hemos traducido un libro de Michael Green. En mi opinión, es lo mejor que yo he leído en inglés, que yo lo tengo el libro en inglés, El bautismo de Michael Green. Y vimos que este libro no está en ninguna parte en español y como provincia lo hemos traducido, por supuesto, con todos los permisos y todas las cosas, y la impresión se hizo en Perú. Ahí en Perú es muy barato. Ahora yo traje solamente una muestra para que lo conozcan, pero ya estoy en conversaciones con Jonathan, Gamaliel y también William para ver cómo podríamos, si ustedes necesitan un número de copias, ¿no es cierto?, y ver y lo mandamos a imprimir a Perú. Yo no sé si estarían listos para Caminemos Juntos en Chile, pero la otra sería que nosotros les pasemos las que tenemos y bueno, ahí lo arreglamos. Pero mira, una buena noticia para que va a venir muy bien con lo que vamos a estudiar ahora. Oremos. Señor, pedimos que ahora descienda tu Espíritu Santo a nosotros. Señor, como veíamos ayer en esa palabra, cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y queremos, Señor, hoy día incursionar un poquito más. ¿Qué va a significar ese cambio de vida, este cambio de pensar? Así que, Señor, ahora abre tu palabra a nosotros y abre nuestros corazones a tu palabra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y ahora vamos a entrar un poquito más profundo. Y voy a leer entre los versículos 41 y 43. Hechos capítulo 2, 41 al 43. Dice así. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. A la tarde vamos a meditar sobre los siguientes versículos y como bien dijo Jonathan ayer, la idea es ir un poquito más en profundidad en lo que significa esto para nosotros. Pero quiero partir contándoles una experiencia. Cuando yo tenía 17 años, eso ya no mucho tiempo atrás, no se rían por favor, hice el servicio militar en Chile en forma voluntaria. En ese tiempo era obligatorio, pero yo me presenté como estudiante soldado, que era lo que se decía en aquel tiempo. Y yo recuerdo que cuando entramos al regimiento, que yo lo hice como militar, lo primero que nos dicen cuando llegamos allí, nosotros queremos que ustedes empiecen a pensar como un militar. Tienen que olvidarse de la vida civil, la forma en la cual han vivido, la forma en la cual han funcionado. Aquí se termina porque aquí ahora entran a un régimen militar y para eso nosotros los vamos a adoctrinar. Y es una palabra clave para esta mañana. Los vamos a adoctrinar. En el fondo es enseñarles a que ustedes empiecen a cambiar la mentalidad, ¿no es cierto?, civil por una mentalidad ahora de militar. Y quiero hacerte una pregunta con esto. ¿Qué piensas tú? ¿Caminemos Juntos es una conferencia o es una reunión familiar? ¿Caminemos Juntos es una conferencia, es la sexta conferencia o es una reunión familiar? La respuesta la vamos a tener a la noche a medida que vayamos transcurriendo este estudio. Estamos, ¿no es cierto?, en este concepto del mover, donde queremos en esta conferencia trabajar modelos de multiplicación, de movilización, con la M, la O, la oración, la intercesión, la B, la verdad bíblica, la E, el Espíritu Santo y su misión, y la R, renovación de las estructuras de liderazgo y también
de misión. Vamos ahora a lo que es la verdad bíblica. Acabamos de leer del texto bíblico y ahora les voy a leer la traducción del lenguaje actual, que dice así: ese día unas 3.000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Una comunidad viva, como veíamos ayer, una comunidad del Espíritu Santo, una comunidad que quiere continuar en esta labor que Dios ha iniciado Él y que nosotros nos sumamos, es una comunidad que desde los inicios empieza a estudiar la palabra de Dios. Como bien dijo John Stott, nuestro héroe, el Espíritu de Dios guía al pueblo de Dios a someterse a la palabra de Dios. Me encanta esa frase de John. El Espíritu de Dios guía al pueblo de Dios a someterse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a estudiar la palabra de Dios y me quedo solamente en el estudio de la palabra, pero no pongo en práctica lo que vimos ayer, que era el tema y el valor que tiene el Espíritu, al final me transformo en un hombre o una mujer racional, pero que en el fondo una vida y una práctica y una devoción muy pobre, porque en el fondo no están poniendo en práctica lo que es la vida en el Espíritu y lo que eso significa para nosotros. Yo anoche quedé muy, por supuesto, lleno de gozo, pero casi con el Señor maravillado, porque cuando preparé el estudio para ayer, yo dije, me voy a concentrar en el concepto del Espíritu Santo. Luego yo no sabía que nuestro hermano José Garrigó, me acordé, no quería decir nuestro hermano Garrigó, se iba a sonar muy frío, José, predicó del Espíritu Santo y yo dije, y luego la canción que los muchachos prepararon era del Espíritu Santo, por lo tanto cuando le digo a Jonathan quedó sin habla, quedó moreno de tanta impresión, y dijo, esto es de Dios, porque sin habernos puesto de acuerdo, los tres, o el Señor nos guió a que los tres escogiéramos el tema del Espíritu Santo. Pero hermanos, el Espíritu Santo, una de las primeras cosas que hace para nuestra transformación es llevarnos a la palabra de Dios. Porque si yo me quedo solamente en el énfasis, en el poder del Espíritu Santo como concepto, al final empiezo a desarrollar una vida totalmente contraria a lo que es la razón y sería una vida llena de emociones. Y la vida es un balance entre las dos. Yo me he dado cuenta a través de estos 44 años que llevo de cristiano, que cuando yo he conocido personas que solamente hablan del Espíritu Santo y uno pregunta, bueno, pero ¿qué tanto sabes de la palabra? ¿Cuánto incursionas tú en la palabra de Dios? Y yo descubro que es poco, noto que son hermanos muy emocionales, son hermanos débiles en algún sentido y que cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, normalmente caen. Y yo observo que este tipo de personas viven constantemente arrepintiéndose, viven constantemente pidiendo perdón y viven como constantemente haciéndose el harakiri de que prácticamente no sirven para nada hasta que viene un ánimo para ellos y se vuelven nuevamente casi eufóricos por servir a Dios. Y es una vida de altos y bajos tan notorio que uno dice, yo no sé si esto es una vida cristiana normal, regular o algo pasa acá. Y justamente ahí es donde el Espíritu de Dios, como decía John Stott, nos va a guiar a nosotros a la palabra.
Y no sé, yo decía hace un rato, que cuando yo me concentro tanto en la palabra, me transformo tan racional que descuido la parte del Espíritu tocando y transformando vidas. Y aquí hay un secreto para los plantadores de iglesia. Yo ya oré hoy día temprano para la nueva iglesia de Tijuana, no me estoy olvidando. Y cuando vuelva a Chile voy a seguir orando porque tiene que levantarse la iglesia de Tijuana. Uy, uy. Me voy, regreso a Chile hoy día mejor. No, hermanos, sí, así funciona el Señor, así quiere un pueblo moviéndose en acción. Entonces, fíjate bien del texto que se leyó y decía, pero junto con esto, en el último versículo, y la gente estaba maravillada de las señales y los prodigios que hacían los apóstoles. A la tarde les voy a contar un poquito más. Nosotros, el Señor nos llamó a resucitar una iglesia. Y creo que resucitar una iglesia es peor que plantar una iglesia. Porque en el fondo tú tienes que tomar gente que está seca, gente que está desanimada, gente que no tiene vida y empezar primero a llenarlos de vida a ellos para que después salgamos a predicar. Pero una de las cosas que Dios me enseñó en esta etapa fue la siguiente, y está relacionado. Cuando tú prediques, y el texto bíblico, ponte tú que te lleva a hablar de las sanidades. Yo siempre practiqué e hice lo siguiente. Termino de predicar sobre sanidad y luego digo, hermanos, ¿cuántos hay enfermos aquí? Levanten la mano, pasen adelante y vamos a ministrar. Porque lo que yo quiero es poner en práctica la palabra. Y te empieza a sorprender cómo Dios actúa. Cómo Dios actúa, porque el poder, yo no tengo ningún poder. Yo lo único que hago es decirle, Señor, úsame para tu gloria. Y luego, a la semana siguiente, te empieza a decir, oiga, pastor, cuando oramos el domingo pasado, algo sentí y me sané. ¿Sabe que oramos por mi mamá y se sintió mucho mejor? Y te empiezan a contar y uno dice que bueno, si lo único que hicimos fue predicar la palabra y ponerla en práctica. Cuando te lleva Dios a las liberaciones, a las personas endemoniadas, a aquellos que están poseídos por fuerzas malignas, la misma cosa. Nunca me olvido cuando estaba predicando en esta iglesia, ¿no es cierto?, que había que resucitar, estaban allí y de repente Dios me llevó y dijo, hay que hablar de los ídolos, corintios, ídolos. Y prediqué. Y luego dijo, ¿saben? Y aquí está la clave, la palabra se predica y se pone en práctica inmediatamente. ¿Saben? Siento de Dios lo siguiente, le dije a la iglesia. Hemos escuchado que hay que renunciar a los ídolos, hay que renunciar a la hechicería, hay que renunciar a todas estas cosas que creemos que nos van a dar fuerza y valor y que nos van a proteger. ¿Cuánta superstición no hay en nuestros pueblos? ¿Cuántas veces visitamos los hogares, incluso de hermanos, y ellos tienen en las paredes, ellos tienen en sus casas este elefante blanco, ¿no es cierto?, que es el elefante de los comerciantes, no sé si lo saben, pero en Chile es para, y el elefante le ponen un billete, ¿no es cierto?, para que traiga dinero al hogar, para que traiga dinero al hogar. Entonces tú entras a la casa de un hermano nuestro, de la iglesia, y está el elefante blanco. Entonces, con dólares, así. Entonces, yo le dice, esto no puede ser. Mi confianza está en Dios, mi confianza está en Cristo. Camino con el Espíritu Santo. Y ahí y luego uno lo predica, por supuesto, sin dar nombre, visité la familia, tanto, no. Y le dije, hermanos, ahora la palabra de Dios la vamos a poner en práctica. El próximo domingo yo voy a tener un tambor de estos de aceite de los camioneros de 200 litros. Y vamos a traer todos estos artículos de hechicería, artículos de buena suerte, revistas, libros, todo lo que ustedes tengan que piensan que les protege, les cuide, porque los vamos a quemar en el nombre de Jesús. Se llenó, el tambor se llenó con pirámides que traían allí. ¿Y sabes? Y aquí está el balance entre lo que es la palabra y el espíritu en acción, ese espíritu con poder. La gente después te empieza a decir,
me siento libre. Me siento aliviado porque siempre miraba ese elefante y le reclamaba que no me traía más dinero porque tengo deudas. Y le dije yo, ahora tú tómalo esto, en el nombre de Jesús, ¡pum!, a la basura, que se quiebre allí, que muera, para que tú seas libre. Hermanos, de eso se trata. Nuestra transformación ocurrirá de esa manera. Cambia tu manera de pensar. ¿Cómo va a cambiar mi manera de pensar? Con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios será la que me va a desafiar, va a cambiar mis principios, va a cambiar mis valores, aquellas cosas que yo consideraba normal. Era normal mentir, y Dios te dice, no, ya no tienes por qué mentir más, y te desafía y cambias. Por lo tanto, el Espíritu de Dios te lleva a la palabra y la palabra empieza esta acción transformadora en tu vida. No tengo muchos minutos más, pero voy al otro concepto de la oración. La comunidad de Dios, una cosita que creo que la considero importante en este concepto de palabras. ¿Saben ustedes que yo empecé una serie de estudios bíblicos y fuimos avanzando en profundidad? Y cuando llegamos al nivel 6, yo le dije, ahora yo quiero que ustedes se comprometan para que nosotros podamos trabajar para Cristo y hacer una acción. De todos los que terminaron en nivel 6, ninguno se comprometió, ninguno. Pero todas las semanas querían estudiar la Biblia. Yo le dije, no, yo no estoy para esto. Yo no estoy para esto. Yo no estoy para estar enseñando si ustedes no ponen en práctica. ¿Qué es lo que aprendí? Que llegaba al nivel 1 y los ponía a trabajar inmediatamente. Avanzábamos al nivel 2 y a trabajar inmediatamente, porque al final se empiezan a llenar de conocimientos y después no quieren trabajar para Cristo. Por lo tanto, eso hace la palabra. Yo la voy enseñando y la vamos poniendo en práctica. Voy enseñando y la vamos poniendo en práctica, y de esa manera vamos construyendo un verdadero ejército del Señor. El mundo necesita ser transformado, y la transformación vendrá por su palabra. Y también esta comunidad inicial, la comunidad del Espíritu Santo, es una comunidad que adora a Dios, y adora a Dios a través de la oración y a través de una adoración litúrgica formal e informal. ¿No es cierto? Y también celebraban la cena del Señor, dice el versículo 42, y oraban juntos. Y el versículo 46 que no leímos, y además todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y con alegría. Juntos alababan a Dios. Hermanos, una iglesia que adora, una vida que adora a Dios, es una vida que busca a Dios primero en oración diaria, una oración desde la persona, desde que se levanta, despierta y dice, Señor, que en el día de hoy todo lo que piense, todo lo que diga y todo lo que haga glorifique a Jesús. Parte adorándolo. Por otro lado, la oración formal para recordar aquellos motivos que necesitan ser presentados a Dios. Cuando voy al templo, como era el caso de los apóstoles, tomaban la cena del Señor, se gozaban de la adoración litúrgica a Dios. Pero al mismo tiempo en las casas tenían oración, y era ya una forma más informal. Necesitamos que el pueblo de Dios recupere el concepto de la oración, porque a través de la oración nosotros vamos adorando también a Dios. Me ha gustado la planificación de Caminemos Juntos. Este Caminemos Juntos y el que viene ahora, que lo vamos a hacer en Chile el próximo mes, en septiembre, donde hay oración y ayuno previo a esta conferencia para que Dios empiece a mostrar su poder. Y al final uno pueda decir, Señor, esto es fruto solamente de nuestra obediencia a Ti, porque estamos haciendo lo que Tú a nosotros nos pides hacer. ¿Sabes una cosa? Una comunidad que adora a Dios es una comunidad que se libera. Cuando tú adoras y aprendes a adorar a Dios, aprendes a liberarte, porque sacas de ti la amargura, sacas de ti los resentimientos, vas superando las frustraciones, porque finalmente la adoración
tiene un efecto liberador en la vida de las personas. Porque dejo de poner los problemas míos conmigo mismo y los empiezo a poner y a entregar a Dios. Señor, si hay una situación que yo no puedo resolver, a ti te la entrego. Allí estará, pero yo quiero caminar contigo y quiero depender de ti. La oración, te digo, Señor, ahí está, te lo presento en oración y ahora la respuesta será tuya, y Dios responderá en su debido momento. Cuando tú aprendes a dar gracias a Dios y a adorarlo por las buenas experiencias que tienes, pero también por las experiencias que no son tan buenas, te vas liberando. Imagínate una dueña de casa o un dueño de casa y que está allí angustiado por su situación económica, tal vez por sus deudas, y está restringido de algunas situaciones. Y luego empieza a ver y darse cuenta que está viviendo en una constante amargura y su oración constantemente refleja una amargura. Pero cuando cambia esa manera de pensar y dice, Señor, yo quiero aprender a adorarte, quiero aprender que todo lo que hago desde la mañana hasta la noche, son actos de adoración. Y cuando veo que estoy comiendo la misma comida de siempre, en vez de quejarme, digo, Señor, gracias que tengo un plato de comida para comer. Señor, he querido cambiar mi carro, mi auto. No importa, Señor, voy a ser feliz con el carro que tengo. Y empiezo a disfrutar mi familia. Empiezo a disfrutar las cosas que tengo. Aprendo a disfrutar el pequeño mundo que vivo. Y aprendo a ser feliz porque empiezo a adorar a Dios. Y esa es la comunidad del Espíritu Santo. Esa es la comunidad que adora y sirve a Dios. Porque a través de la adoración, a través de la oración y a través de dar gracias al Señor por todo lo que hace, se va liberando y va teniendo gozo en su vida. El transporte público en Santiago se ha puesto muy difícil porque falta transporte público. Somos usuarios de transporte público, no como acá que conversábamos, por ejemplo, en Los Ángeles, acá que todos dependen de sus propios autos. Y mucha gente se queja. Y yo le digo, mira, cuando vayas en el metro, en vez de quejarte, ¿por qué no empiezas a adorar a Dios? Y empieza a orar. Y mientras vayas ahí apretujado, vayas orando. Señor, te doy gracias que tengo trabajo, te doy gracias que voy a mi trabajo, permíteme ser de bendición, permíteme servirte en mi trabajo. Y ora por personas, y vas a ver cómo Dios va a ir transformando aquellas situaciones que para nosotros son difíciles, las va a ir transformando en gozo, en alegría, porque he aprendido a desarrollar una vida de adoración. La adoración consiste no solamente porque yo adoro a Dios levantando mis manos, pero adoro a Dios en el metro de Santiago, adoro a Dios cuando voy cuando voy manejando, adoro a Dios cuando voy caminando, adoro a Dios si estoy haciendo algún deporte, adoro a Dios. En todo lo que tú hagas, y aquí está la clave, en todo lo que hagas, siempre debe estar Dios allí. Y esa es una forma de adoración. E incluso si estás en el banco haciendo una transacción comercial, Señor, sé tú aquí conmigo también. Porque en todo lo que piense, todo lo que diga y todo lo que haga, yo quiero glorificar a Jesús. Entonces, esta comunidad del Espíritu es una comunidad que estudia la palabra de Dios y es una comunidad que adora al Señor. El resto lo vamos a ver a la tarde. Amén. Muchas gracias, obispo Tito. Quiero presentarles, tenemos el